Componentes: bobinas o inductores. Comenzamos. Bueno, poco a poco vamos avanzando viendo componentes. Hemos visto hasta ahora condensadores, hemos visto resistencias, cómo están configuradas algunas aplicaciones prácticas como los sensores de corriente, divisores de voltaje, pero sobre todo cómo se configuran en un circuito para establecer la comunicación dentro de él. En este momento vamos a empezar a ver las bobinas o inductores, otros componentes muy importantes en una placa base y que los vais a encontrar prácticamente en todos los circuitos. Vamos a empezar definiendo qué es una bobina o inductor. Un inductor o bobina es un componente pasivo en un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. De esta definición, lo único que me interesa es que os quedéis con que almacena energía en forma de campo magnético. Están formadas por un hilo conductor alrededor de un núcleo ferromagnético o al aire incluso. Esto podría ser una bobina. Vamos a hacerlo otra vez. El bobinado consiste en un cable enrollado alrededor de un elemento ferromagnético o al aire. Esta propia disposición del cable hace que los electrones, la corriente a su paso por el cable, se repelan entre sí, los electrones se repelen entre sí, provocando un campo magnético. Campo magnético. Y este fenómeno de la acumulación de energía en forma de campo magnético se llama inductancia. Tenéis aquí diferentes tipos de bobina que vais a encontrar en las diferentes placas base, tanto ordenadores como iPhone, tablets y MacBooks. ¿Vale? ¿Qué características debe tener una bobina o qué características tiene una bobina? Su símbolo es el que veis en pantalla, es esta imagen y viene representado por una L. En un plano esquemático viene representado por una L, el símbolo de la inductancia. Algo importante, las bobinas no permiten el paso de corriente alterna, son lo contrario a un condensador en este sentido. Recordaos que un condensador en serie no permitía el paso de corriente continua no lo permitía, y sin embargo la corriente alterna sí. Pues con las bobinas ocurre exactamente lo contrario. Una bobina en una placa, en un circuito, permite el paso de corriente continua y la corriente alterna no es permitida pasar a través de ella. ¿Vale? Se impide el paso de corriente alterna. En este sentido, por lo tanto, es lo contrario a un condensador. Que los dos acumulan energía, en cuanto a esto, son completamente lo contrario. Tienen algo de resistencia, hay una mínima caída de voltaje en sus extremos. La bobina, si medimos un voltaje aquí, vamos a ponerlo para no confundir el rojo, medimos un voltaje. ¿Cómo se medía un voltaje? Pues con dos líneas, esta es tierra, línea negra o cable negro aquí, y aquí mediríamos el voltaje en este lado de la bobina. Vale, aquí tendríamos, por ejemplo, 1,8 voltios, la medida que utilizamos para no complicarnos la vida. ¿Cuánto voltaje debe haber en este extremo? Pues hemos dicho que hay un voltaje similar. ¿Vale? Pasa igual que con las resistencias. La bobina tiene una pequeña resistencia y puede haber una ligera caída de voltaje. En algunas ocasiones será imperceptible para el multímetro y en otras ocasiones sí, dependiendo del valor que tenga esa bobina y de la resistencia que represente. Se oponen a cambios bruscos en el paso de la corriente. Esto es una característica muy importante porque de ella va a depender
el uso que vamos a hacer en los circuitos de las bobinas. Se oponen al paso brusco de corriente. Hemos dicho que deja pasar la corriente, no deja pasar la corriente alterna, no la deja pasar, la corriente continúa así. Pero si hay un cambio brusco de esta corriente en este punto, ya sea elevándolo y demasiada exigencia de corriente, la bobina va a impedir que la corriente pase bruscamente. La corriente va a pasar, pero va a pasar a su ritmo. Da igual que aquí haya un cambio brusco de corriente y empieza a entrar corriente, la bobina actúa de parapeto. Entra la corriente, pero entrará despacio. Bien. Esa característica es muy importante, vamos a acordarnos de ella porque al ver las aplicaciones prácticas de las bobinas nos va a hacer falta entenderla. ¿Qué funciones tiene una bobina? Una función principal, como hemos dicho, es la de acumular carga, acumular energía actuando como una batería dando estabilidad a las líneas de voltaje, parecido a un condensador, ¿verdad? Actúan como protección impidiendo el paso de señales alternas. Ya hemos dicho que impiden el paso de señales alternas, por lo que son una barrera para la corriente alterna. No permiten pasar el ruido, por ejemplo, el ruido que haya en un circuito, en una línea, no permiten pasarlo. Actúan de filtro, actúan protegiendo esa línea del ruido. Su unidad de medida es el henrio y vamos a encontrar varias variaciones de esta medida, tanto en microhenrios como en nanohenrios. Vamos a hacernos esta pregunta ahora. ¿Puede una bobina ponerse en corto? ¿Puede una bobina ponerse en corto? ¿Puede ser la culpable de que haya un corto en la placa? Pues si ya os habéis imaginado, si habéis estado siguiendo hasta ahora las clases, una bobina, ¿cómo va dispuesta en un circuito? ¿Va en serie o va en paralelo? La bobina va en el 99% de los casos en serie, conectada a la misma línea. Bien, aquí tendrá alguna función, la que sea, como la energía u otras que vamos a ver, pero va en serie. Entonces, ¿se puede poner en corto? No, no se puede poner en corto. Jamás una bobina será la culpable del corto, jamás. Una bobina, si deja de funcionar, puede pasar. Lo único que puede pasar es que no permita ya el paso de corriente y aquí no obtengamos lo que queremos. Eso es lo único que puede provocar una bobina. Jamás se pone en corto. Una bobina jamás se pone en corto. ¿Cómo se miden las bobinas? Vamos a necesitar de nuevo el multímetro. Vamos a ver qué podemos hacer con una bobina. La inductancia, los henrios, con este multímetro no puede medirse. No podemos obtener los henrios de una bobina. Hay otros multímetros más avanzados, más profesionales, que tal vez podrían permitirnos obtener este valor. Pero bueno, ya os adelanto, igual que en el caso de los condensadores, que en el caso de bobinas nunca me he encontrado una avería en el que haya necesitado medir los henrios, nunca. Así que podéis estar tranquilos, ya que henrios muy rara vez los vais a medir. En cuanto a esto, debo decir que yo entiendo que podáis hablar ahora con alguien que entienda de electrónica, que sea un profesional, sea experto, y que se eche las manos a la cabeza cuando os digo que yo nunca he medido los faradios de un condensador para resolver una avería, o incluso lo que estoy diciendo ahora, que nunca he medido los henrios de una bobina para resolver una avería. Se puede echar a las manos a la cabeza, pero es que es cierto, no os estoy mintiendo. Yo nunca he necesitado hacer estas mediciones para resolver una avería, ¿vale? Porque las bobinas, los condensadores, funcionan o no funcionan. Solamente hay que detectar
cuáles son los que están dando el problema y cambiarlos, nada más. Otras mediciones sí que tendremos que realizarlas, pero concretamente su valor en faradios y en henrios no nos va a hacer falta. ¿Vale? Esto, por favor, que quede claro, que no estoy diciendo que no tenga su uso, medirlo, con los faradios y los henrios. Yo lo único que digo es que a mí no me ha hecho falta nunca. Entonces, ¿qué podemos medir con un multímetro sobre una bobina? Podemos utilizar la escala de continuidad para medir sus extremos y saber si permite el paso de corriente. Hemos dicho que una bobina permite el paso de corriente continua, por lo tanto, un multímetro nos debe dar en escala de continuidad un valor, un pitido, nos debe confirmar que hay continuidad entre un extremo y otro. También podemos medir la resistencia, ya que hemos dicho que las bobinas tienen una mínima resistencia. Esta resistencia podemos encontrarla en el plano esquemático y podemos medir tanto con cable negro, cable rojo en un extremo y en otro y medir esa resistencia en ohmios. Si es demasiado elevada, no permitirá el paso de corriente de forma normal. Debe coincidir. Voltaje. Voltaje, aunque no es una medida propiamente de la bobina, también es un punto donde es cómodo medir un voltaje porque son componentes bastante grandes, ¿vale? Además hemos dicho que un voltaje en una bobina permite el paso de corriente y del voltaje, pero ese voltaje entre un extremo y otro, hemos dicho que siempre habrá una pequeña caída de voltaje. Dependiendo de la resistencia que tenga esta bobina, la caída será mayor o menor, será imperceptible por el multímetro, pero si detectamos una caída de voltaje elevada entre un extremo y otro, podemos detectar que la bobina no está bien. Esta configuración está mal. La punta roja se debe realizar en un extremo primero, luego en el otro y el cable negro a tierra. Este tipo de cosas son las que confunden. Vale. Conecto cable negro a tierra y yo mido voltaje primero aquí, teniendo un valor, y después lo mido aquí. Y ese valor debe ser muy similar, casi imperceptible para el multímetro la caída que pueda tener. Si detecto una caída muy elevada, esto es una caída muy alta, yo puedo empezar a sospechar que la bobina no está bien. Y bien, como hemos dicho, esto era una lección bastante rápida y pocas cosas más que debamos saber sobre las bobinas. Todo conocimiento puede ampliarse, puede estudiarse más, podéis buscar bibliografía, información sobre bobinas si estáis más interesados, pero como hemos dicho ya algunas veces, solo vamos a coger lo que necesitamos y todo lo demás lo vamos a ir desechando, ¿de acuerdo? Vamos a continuar, vamos a seguir con las lecciones. En el próximo vídeo explicaremos los diodos. Cualquier duda, cualquier pregunta que necesitéis dejar, intentaré contestarlo lo antes posible. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.